la definición de supositorio y cómo deben escogerse los auxiliares de formulación para los supositorios. Por un momentico antes de proyectar. Sobre todo en pacientes pediátricos, en pacientes geriátricos, pero en algunos países o en algunas culturas o en algunas religiones no los aceptan, pues por el sitio en donde son administradas estas formas de administración, por el sitio. Cuando digo el sitio, estoy hablando del sitio de nuestro cuerpo. Saben ustedes que para algunas religiones o algunas culturas, pues todavía es como un tabú que se toquen ciertas partes del cuerpo. Entonces, por esta razón, no tienen buena aceptación este tipo de formulaciones, ¿vale? Habíamos estudiado pues cómo se clasificaban los excipientes, ¿verdad? Vimos cómo se iban clasificando estos excipientes, qué tipo de excipientes nosotros debíamos utilizar, cuáles existían, cuáles eran los excipientes que nosotros encontrábamos dentro del mercado, ¿vale? Y habíamos hablado que dentro de las grasas los más utilizados eran estos, los hidrogenados y los hidrogenados que eran dispersables en agua, y les enseñaba algunos nombres comerciales de estos excipientes que ya estaban listos, nada más para que nosotros fundiéramos la masa y empezáramos a fabricar los supositorios. Hablamos de los excipientes hidrofílicos, ¿vale? Que dentro de todos, pues hablábamos de la glicerina y de la gelatina, que era la combinación más utilizada, pues por la capacidad de aumentar el peristaltismo intestinal debido a la deshidratación de la mucosa que ellas hacen. Hablamos de los macrogroles también y quedábamos aquí. Cuando nosotros estamos realizando cuando nosotros estamos realizando un supositorio, o cuando vamos a realizar un supositorio, nosotros tenemos que tener en cuenta que las materias primas o las bases que yo voy a utilizar tienen que cumplir unas características específicas. Es por ello que antes de utilizar esa materia prima, yo tengo que realizar un control físico-químico un control. Cuando hablo de control, hablo de un control de calidad físico-químico, de tanto los aspectos físicos como químicos de esas materias primas, para determinar si es apta o no es apta para que yo la utilice en la fabricación de supositorios. Cuando nosotros vamos a hablar de las grasas, aquí, entonces yo tengo que hacerle, dentro de los controles físicos, yo tengo que hacerle la zona de fusión, ¿vale? Yo les decía a ustedes que cuando estamos preparando un supositorio, yo tengo que determinar tanto la temperatura de fusión como la temperatura de solidificación. Y entre ellos tiene que haber un intervalo pequeño entre que se funde mi preparado, en que yo lo tengo líquido, y cuando empiece a enfriarse, que empiece a solidificarse. Y les decía, tiene que haber un intervalo pequeño para evitar incluso precipitaciones del principio activo, ¿vale? Entonces, dentro de las zonas de fusión, yo tengo que tener en cuenta que estas grasas, estas mezclas de grasas son complejas y por lo tanto no me presentan a mí un punto de fusión definido. Por eso es que nosotros hacemos un intervalo de fusión.
no un punto específico, sino un intervalo de fusión, y normalmente este intervalo tiene que estar entre los 32, 37 grados centígrados más o menos. Nosotros expresamos ese intervalo de fusión desde la temperatura en que esa grasa empieza a fundirse hasta la temperatura que termina, en la que concluye esa fusión, cuando está completamente fundido el, el aceite, la grasa como tal, ¿vale? Cuando hablamos de excipientes insolubles o no dispersables en agua, esta temperatura tenemos que tener en cuenta que no me tiene que superar los 37 grados centígrados, ¿vale? Respecto a la zona o al intervalo de solidificación, nosotros tenemos que conocer esto con anterioridad para saber cuáles van a ser las condiciones de fabricación que yo debo utilizar correctamente. Si yo tengo un intervalo de fusión muy grande, es decir, normalmente nosotros aceptamos como intervalo de fusión entre fusión y solidificación entre 10 grados centígrados, pero cuando esto excede esta temperatura o es 10 grados o más, aquí entonces tenemos que plantear que luego que preparemos el supositorio, nosotros necesitamos entonces reducir ese intervalo de fusión, y para ello entonces tendremos que refrigerar la formulación. Entonces tendremos que tenerlo en cuenta. Si es una fabricación industrial, el chiller de refrigeración tiene que estar incluido en esa planta de fabricación sí o sí, y tenemos que programar entonces esa temperatura para acelerar esa solidificación del principio activo. Otro de los controles físicos que nosotros solemos realizar es la dureza. Estamos hablando de unos materiales grasos, semisólidos, y por lo tanto nosotros realizamos dureza con los mismos criterios y con los mismos aparatos, por ejemplo el penetrómetro, con lo que realizamos la dureza de las cremas y de las pomadas. Esta dureza pues tiene que tener tiene que ser adecuada a temperatura ambiente como tal, ¿vale? Y también el cuarto de los controles físicos que nosotros le realizamos a estos auxiliares de formulación es la densidad. La densidad tiene que ser constante en cualquier alícuota. En cualquier alícuota que yo escoja, sobre todo porque la mayoría de las veces los supositorios que nosotros realizamos tenemos que calcular un reparto de masa, y ese reparto lo vamos a realizar en volumen. La mayoría de los supositorios que nosotros realizamos, los realizamos por un moldeado, y ese molde tiene un volumen específico. Entonces necesitamos que este excipiente sea homogéneo, y para ello buscamos entonces determinamos entonces la medida de la densidad, ¿vale? Eso respecto a los controles físicos. Pero resulta que ahora nosotros estamos hablando de aceites, y como todo aceite tiene que tener unos controles químicos. Normalmente estos controles químicos se hacen por titulación. Ya ustedes vieron esto en bromatología, ya ustedes vieron los aceites en las grasas en bromatología. Ustedes están viendo tecnología de alimentos, bromatología, ¿cómo es que se llama ahora? ¿Cómo se llama ahora esta asignatura? Bromato. ¿Ya vieron esto? ¿Ya vieron esto? Todavía. Yo no, yo la estoy viendo ahora. Y ya no han llegado todavía aquí al control de calidad de los aceites. No, no, todavía no. Pues esto lo van a ver. Bueno, si no han llegado, pues lo van a ver. Normalmente a estas alturas ya uno los ha visto, pero bueno, debe ser, no sé, mentira, no voy a decir nada porque no sé cómo es ahora
el programa. No Porque sé el ahora. profesor no ha querido hacer las horas de laboratorio, solo teórica, y en teórica todavía no hemos llegado. Está por ahí, ¿no? Vale, vale, ok, bueno. Bueno, esto lo van a hacer cuando vayan al laboratorio de bromatología, lo van a determinar, pues esto se hace con una titulación, se hace más que todo con valoraciones, con titulaciones se determinan estos índices. En la industria farmacéutica, estas titulaciones son automáticas, existen aparatos tituladores automáticos en donde te indican pues la cantidad de reactivo que tú estás utilizando o la cantidad de solvente que tú te gastas de agente de estándar titulante que tú te gastas cuando estás haciendo este análisis. En la universidad y en donde no tenemos o aparatos tan sofisticados, nos toca hacer la titulación manual como toda la vida y nos toca pues estar pendiente al cambio de color, pues obviamente utilizamos siempre indicadores cuando hacen falta. Entonces, dentro de los ensayos químicos que nosotros realizamos a los aceites hidrogenados, habitualmente lo que determinamos son los índices que representan la estabilidad de grasa. ¿Cuáles son estos de la grasa? ¿Cuáles son estos índices? El de ácido, el de yodo, el de hidroxilo y el de agua. Cuando nosotros hablamos de el índice de acidez, este tiene que ser 0 o tiene que ser muy bajo, ¿vale? Porque los ácidos grasos como tal son irritantes para la mucosa rectal. Además, los ácidos libres me pueden presentar un problema de formulación como tal, porque ellos podrían reaccionar con otro componente que se encuentre presente en la formulación. Entonces, mucho cuidado con el ácido graso libre, no tiene que estar presente porque me puede, además de irritar la mucosa, me puede alterar la formulación como tal. Cuando nosotros determinamos el índice de acidez, ese resultado lo expresamos en el número de miligramos de hidróxido de potasio que yo necesito para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de grasa. Eso es lo que me está expresando el índice de acidez. Luego hay otro índice de yodo, otro índice que se denomina el índice de yodo, y este me expresa el número de gramos de yodo que reaccionan con 100 gramos de grasa. Este índice me permite a mí determinar si esa materia grasa, si ese aceite está descompuesto por ácidos o por el oxígeno, es decir, si está rancio. Si está rancio, este índice entonces se va a modificar. Este índice entonces se va a modificar. Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta cuál es el valor, cuál debe ser el valor del índice de yodo de la grasa en específica, y si está modificado es indicativo de que esa materia prima se está enranciando o se está oxidando o se está descomponiendo como tal. El tercero de los índices que solemos determinar es el de hidroxilo. Esta pues me va a indicar la medida de los hidroxilos que no están esterificados en los glicéridos como tal, y me refleja el contenido de monoglicéridos y diglicéridos de las bases grasas. El índice me va a representar a mí los miligramos de hidróxido de potasio que se consumen cuando yo neutralizo
un ácido acético necesario para acetilar 1 gramo de grasa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero hacemos la acetilación y luego de que hacemos la acetilación, entonces hacemos la titulación de esta grasa, ¿vale? Este índice me va a proporcionar a mí información acerca de la hidrofilia de esta grasa y además cuando se encuentra la presencia de grupos hidroxilos libres, me va a condicionar la rapidez con la cual va a solidificar esta grasa, ¿vale? El otro índice que nosotros solemos determinar es el índice de agua, que me indica la masa de agua en gramos que puede incorporarse de forma estable a 100 gramos de base. Pues el valor de este índice de agua me va a depender de la presencia o de la adición de emulgentes, por ejemplo, de algunos emulgentes, de algunos monoglicéridos, que me van a actuar como emulgente. Eso respecto a las grasas. Si nosotros estamos hablando de bases hidrosolubles, como los polietilenglicoles, entonces en este caso yo debo comprobar que no tengo presencia ni de etilenglicol ni dietilenglicol, pues estos 2 alcoholes son muy tóxicos porque cuando se metabolizan lo hacen a ácido oxálico. Entonces el polietilenglicol tiene que ser puro, no puede haber mezcla de estos 2 alcoholes. Y también resulta conveniente que se realicen ensayos de tolerancia en la mucosa rectal y para ello pues vamos a encontrar algunas pruebas que ya están estandarizadas, algunas en animales de experimentación, pero saben ustedes que hoy día hacer pruebas en animales de experimentación es un poco complicado por todo esto de la defensa de la vida, del medio ambiente. Entonces, hoy día tenemos que ingeniarnos para hacer estos ensayos in vitro antes de probarlos con seres humanos o con seres vivos como tal, ¿vale? Cuando ya nosotros tenemos claro el supositorio, el tipo de supositorio que vamos a preparar, para que cuando hablo de tipo, saben ustedes qué acción nosotros vamos a perseguir con este supositorio, si es una acción mecánica, cuáles eran las otras acciones que nosotros perseguíamos, cuáles otros efectos perseguíamos. Los mecánicos, ¿cuáles eran? A ver. Para las personas que sufrían de estreñimiento. Estreñimiento y los otros supositorios, los otros tipos de supositorios. Anestésico para las personas que sufren de anestésico y desinflamatorio para las personas que sufren de hemorroides. Bueno, pero no son prácticamente anestésicos, son, ¿conocen? De acción ¿qué? Una acción local y la otra era una acción sistémica, lo que perseguíamos, ¿vale? Entonces, dependiendo a eso, pues nosotros escogemos las bases de formulación, los excipientes, pero además nosotros tenemos que saber que con ese excipiente qué tipo de método de preparación yo voy a utilizar. Normalmente, la mayoría de los supositorios, nosotros los hacemos por un método que se llama el método de vertido. ¿Cómo así? Método en donde nosotros fundimos una masa y luego eso lo vertemos en un molde para moldearlo. Un momentico. Les muestro el molde que lo tengo por aquí. Bueno, ven estos que tenemos aquí en la facultad. En la facultad normalmente nosotros tenemos, en la facultad nosotros tenemos de este tipo de moldes. Este tipo de molde que
pequeños en donde nosotros consta de 2 partes, unimos estas partes y pues obviamente aquí nosotros vamos a verter, ¿ven? Tienen un receptáculo, pueden ser los moldes metálicos como los que tenemos en la universidad o pueden ser moldes, bueno, estos ya son de materiales especiales plásticos, ¿vale? Y también puedes tener algunos que son desechables, que haces el vertido y luego ya desechas, pero normalmente en las universidades tenemos o estos son los que tenemos en la facultad, ¿vale? Independientemente del tipo de molde, pues estos moldes, como sabes, tienes que tener el receptáculo para que tú viertas aquí la masa fundida, ¿vale? La formulación que está fundida y luego se solidifica y cuando se solidifica esa masa fundida va a adoptar la forma del molde. La forma del molde que normalmente es una forma así troncónica, es la forma más habitual que nosotros tenemos de los supositorios, ¿vale? Entonces, dependiendo de la base que yo escoja y de la naturaleza físico-química del fármaco, nosotros condicionamos este proceso de vertido, este proceso de moldeo en 3 sistemas, dispersos. Podemos obtener supositorios en solución, ¿vale? Y para obtener el supositorio en solución, el fármaco tiene que ser soluble en la base, ¿vale? El fármaco sobre esta base fundida lo vamos a solubilizar y lo vamos a homogenizar hasta que se disuelva completamente. Aquí vamos a tener un inconveniente y es que se me puede producir la precipitación de fármaco si yo excedo esta concentración a saturación, se me va a producir la precipitación del fármaco, se me van a formar los cristales, ¿vale? Que me pueden producir irritación, me puede modificar la velocidad de liberación y esto tengo que tenerlo muy pendiente si el fármaco que yo estoy trabajando tiene varias formas polimórficas porque ellas me pueden aumentar el riesgo de cristales, ¿vale? Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta la solubilidad del fármaco en la base, pero tengo que tener en cuenta que no puedo sobrepasar esa saturación. No lo puedo sobresaturar porque cuando empiece a enfriarse, lo que vamos a conseguir es una precipitación de este principio activo. Otro sistema disperso es el fármaco en suspensión, ¿vale? Aquí el fármaco, pues obviamente lo vamos a dispersar de sólido. El fármaco sólido lo vamos a dispersar en la base, pero aquí yo tengo que tener en cuenta también que el fármaco lo voy a presentar en mi forma farmacéutica final en estado sólido. Entonces, aquí, miren, por ejemplo, la primera, bueno, en estos puedo explicarse. Aquí yo tengo que tener en cuenta que el fármaco no se me puede ubicar aquí, no se me puede precipitar y no se me puede ubicar aquí en la punta del supositorio, sino que tiene que encontrarse dispersado en toda la base porque podríamos irritar también el recto, podríamos causar un problema de formulación y de administración a los pacientes. Entonces, esto es una de las características que yo tengo que tener
más cuidado cuando estoy formulando un supositorio en suspensión. Y el tercero de los supositorios es en emulsión, que yo podría preparar. El tercero de los sistemas heterodispersos que yo podría preparar es un supositorio en emulsión, ¿vale? Y para ello necesito disolver el fármaco en el solvente adecuado y luego lo voy a emulsificar en la base. Cuando yo preparo supositorios en solución y supositorios en emulsión, para mí es muy fácil luego llevar eso al molde, ¿vale? Estamos hablando de un molde en el cual nosotros vamos a trabajar por volumen, y aquí el volumen siempre va a ser constante, el de ese molde. Por lo tanto, si yo tengo una solución de fármaco o yo tengo una emulsión en la que el fármaco se encuentra disuelto, pues el volumen que yo voy a poner de mi fármaco, de mi formulación, siempre va a ser el mismo, va a ser constante. Les dije, este es un molde, lo vamos a dosificar por volumen, y pues cuando estamos hablando de una solución, cuando ya yo he moldeado este supositorio y lo tengo frío, los desmoldo, todos los supositorios tienen el mismo peso aproximado. Pues estamos hablando de una sustancia que va a tener una solución que va a tener una densidad constante y por tanto el peso y el volumen se van a mantener en el molde que nosotros estamos utilizando. Pero eso no nos pasa cuando nosotros preparamos supositorios en suspensión. ¿Por qué no nos pasa cuando preparamos supositorios en suspensión? Porque aquí tenemos que tener en cuenta densidades de fármaco y densidades de la base, de los excipientes o los auxiliares de formulación. Aquí normalmente estos dos valores van a ser distintos y esto me va a condicionar entonces la cantidad, la densidad del fármaco y el peso y la carga de fármaco que yo le ponga al supositorio me va a condicionar a mí entonces la cantidad de excipiente que yo voy a poner en el supositorio como tal. Y para eso, cuando yo estoy elaborando supositorios en suspensión, como el fármaco va a estar en estado sólido y va a ocupar un volumen determinado dentro de ese molde, ¿vale? Desplazando una cantidad de excipiente, yo necesito entonces calcular algo que le voy a conocer con el nombre de factor de desplazamiento. Y el factor de desplazamiento lo calculo siempre porque la dosificación yo la voy a hacer en volumen. Y las densidades del principio activo y el excipiente, ya se las estoy explicando, son diferentes. Entonces, yo tengo que calcular el factor de desplazamiento que le voy a conocer con el nombre de F. Este factor me va a indicar a mí los gramos de excipientes que van a ocupar un volumen similar al ocupado por 1 gramo de excipiente. Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta que el volumen de un fármaco y el volumen del excipiente, el volumen del fármaco y el volumen del excipiente, como estamos hablando de un mismo molde, va a ser el mismo. Entonces, como estamos hablando de el fármaco y excipiente, la relación entre el peso y la densidad de estos también entonces debe ser igual. Entonces, el peso del fármaco sobre la densidad del fármaco debe ser igual al peso del excipiente sobre la densidad del excipiente. Por tanto, el peso del excipiente va a ser igual al peso del fármaco por la relación que existe entre la densidad del excipiente y la densidad del fármaco. De esta manera,
yo puedo, si yo tengo densidades, yo puedo entonces calcular el peso del excipiente en función de la carga del fármaco que yo voy a adicionar, ¿vale? El factor de desplazamiento entonces se va a referir al volumen que ocupa 1 gramo de fármaco. Por lo tanto, si el peso del fármaco es 1, entonces el factor de desplazamiento va a ser la relación entre las densidades de fármaco, del excipiente, perdón, y el fármaco. Una vez yo calculo el factor de desplazamiento, para mí va a ser muy fácil determinar la cantidad de base necesaria en función de la carga de ese fármaco y del volumen de los supositorios que yo voy a preparar. Y para ello, entonces, yo voy a utilizar esta expresión que tengo aquí en pantalla. El peso en gramos de la base va a ser igual entonces a la capacidad en gramos del molde menos la sumatoria que hay entre la relación de los factores de desplazamiento individuales por el peso o la cantidad de fármaco individual, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, si tenemos un solo fármaco, entonces para mí esto va a ser igual factor de desplazamiento del fármaco por el peso de fármaco. Pero si tenemos más de un fármaco, entonces yo tengo que calcular el factor de desplazamiento de cada fármaco de manera separada, con su respectivo peso de manera separada, ¿vale? Normalmente, ¿cómo lo hacemos nosotros en el laboratorio? Nosotros determinamos el valor de factor de desplazamiento elaborando 2 formulaciones de supositorio. Una primera formulación hace referencia a los supositorios en blanco, quiere decir supositorios placebo, supositorios solamente preparado con excipiente. Y luego en ese mismo molde preparamos la misma cantidad que preparamos de los supositorios placebo, pero ahora de supositorios con fármaco, ¿vale? Utilizamos los excipientes, los cargamos con fármaco y entonces utilizamos el mismo molde. Por ejemplo, preparamos 10 supositorios vacíos, blancos, 10 supositorios cargados y luego, cuando ya tenemos ambas formulaciones, entonces pesamos los supositorios, tanto vacíos como los supositorios cargados con fármaco. Y con estos pesos, entonces nosotros vamos a calcular el factor de desplazamiento utilizando esta formulita que tenemos aquí. El factor de desplazamiento va a ser igual al peso de los supositorios en blanco, supositorios solo preparados con excipiente, menos la diferencia que hay entre el peso de supositorio de fármaco, supositorio cargado, menos el peso del fármaco que yo añadí sobre el peso del fármaco añadido, ¿vale? Para que lo vean más o menos en un esquema. Aquí tengo un supositorio vacío, un supositorio en blanco, ¿vale? Esto me sirve para determinar qué cantidad de excipiente me cabe en ese molde, en ese supositorio. Luego voy a preparar una formulación a la que le voy a adicionar una carga de principio activo. Pues obviamente aquí yo voy a tener un supositorio que tiene el mismo peso y tiene el mismo volumen que este supositorio, perdón, no tiene el mismo peso, tiene el mismo volumen que el supositorio en blanco, ¿vale? Y pues obviamente como yo estoy adicionando principio activo y como estamos hablando de un molde que tiene un volumen específico, este principio activo
tendrá que acomodarse dentro de la formulación, pero el molde es el que es y no cabe todo, no cabe todo. Por lo tanto, este principio activo llega desplazando una cantidad de excipiente, ¿vale? Entonces, al supositorio que solamente tiene excipiente, yo le voy a denominar E. Al principio activo le voy a denominar A. Al supositorio cargado yo le voy a denominar S y al excipiente desplazado yo le voy a denominar S menos A, ¿vale? Entonces, si A gramos de principio activo me desplazan a mí esta relación que vemos, el supositorio con excipiente menos supositorio cargado menos peso de fármaco, entonces 1 gramo me desplazará F. Por tanto, el factor de desplazamiento va a ser igual. Vean que esta relación es exactamente esta misma que les puse aquí, solo con letras. Solo con letras. El factor de desplazamiento, vean, supositorio con excipiente menos diferencia entre supositorio con fármaco menos fármaco añadido sobre peso de fármaco añadido. ¿Vean? Factor de desplazamiento igual supositorio solo con excipiente menos supositorio con fármaco menos peso de fármaco añadido sobre el peso del fármaco añadido. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos? No, profe. No entienden. No entienden. A ver. Nosotros estamos trabajando, mira, aquí. Es más, me lo voy a traer para acá. Ay, un momentito. Ay, hombre. No. Vamos a ponerla aquí al ladito. Este es el molde, ¿verdad? Este es el molde del supositorio. El molde es el que es. Yo no lo voy a cambiar, ¿vale? Y este molde tiene un volumen determinado. Este molde tiene un volumen determinado. Si yo tengo fármaco que tiene la misma densidad de excipiente, si yo tuviera el fármaco que tiene la misma densidad de excipiente, entonces vamos a suponer, el molde tiene la capacidad para un volumen que cuando yo determine su densidad, eso me da 2 gramos, por decir algo. El supositorio final va a tener 2 gramos, ¿vale? Y un volumen X, que siempre va a ser el mismo. Si yo voy a preparar un supositorio de 2 gramos y a ese supositorio yo le voy a poner 500 miligramos de fármaco, si ambos, tanto fármaco como auxiliar de formulación, tuvieran la misma densidad, yo diría, bueno, para preparar este supositorio, pues simplemente yo pondría 1,5 gramos de base, de excipiente, ¿vale? 1,5 gramos de excipiente y los otros 0,5 gramos son el principio activo. No pasa nada porque, ay, perdón, ay, mierda, tiene un momentico que el tablero se me enredó aquí. No pasa nada porque la densidad es la misma y me va a ocupar exactamente el mismo volumen. Eso siempre y cuando yo tuviera las mismas densidades. Pero saben ustedes que eso casi nunca pasa. Normalmente la densidad de los fármacos es mucho mayor que la densidad de las grasas. Estamos hablando de estos excipientes que casi siempre son grasos o bueno, o pueden ser bases
hidrosolubles, pero suelen tener una densidad un poco menor. El sólido como tal suelen tener, saben ustedes, densidad no es más que una relación de masa sobre volumen. Cuando aumentamos la masa, pues obviamente aumentamos el valor de la densidad. En este caso, estamos hablando de un volumen que va a ocupar y va a ser un volumen constante, ¿vale? Entonces, aquí yo no puedo simplemente calcular que si yo voy a preparar un supositorio de 2 gramos y de esto 500 miligramos son principio activo, entonces yo no puedo decir que el 1,5 gramos restante va a ser auxiliar de formulación. Eso no lo puedo hacer porque yo tengo que tener en cuenta cuánto volumen me va a ocupar este 0,5 gramos, porque si no es el volumen adecuado, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que cuando yo vierta esta masa en el molde, pues se va a derramar. Se va a derramar y eso que ese derramamiento que yo tenga, me va a llevar a que yo pierda fármaco y a que yo tenga una inadecuada dosificación de principio activo como tal. Entonces, para eso yo calculo el factor de desplazamiento, ¿vale? Y lo hago normalmente haciendo 2 formulaciones, una vacía y una formulación ya cargada con fármaco, ¿vale? Cargada con fármaco. Los peso y calculo el factor de desplazamiento. A ver, vamos a hacer un ejercicio para ver si de pronto lo entienden un poquito mejor. Esperen un momentico, abro el tablero. Ya. Sí, señora. Ok. Es que no sabía. Bueno, ustedes. Miren. Aquí yo tengo 2 formulaciones, dos supositorios, ¿vale? 2 tipos de supositorios. Uno supositorio, o sea, 10 supositorios que fueron preparados solo con manteca de cacao como excipiente. Y el peso de esos 10 supositorios pesa aproximadamente 3,15 gramos, ¿vale? El peso de 10 supositorios con un 12% de aminofilina es 33,1 gramos. Quiere decir que cada supositorio con aminofilina está pesando aproximadamente 3,3 gramos, ¿vale? El volumen de ambos supositorios es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque estamos utilizando exactamente el mismo molde. Entonces, me preguntan a mí cuál es el factor de desplazamiento de la aminofilina en la manteca de cacao. Es decir, ¿cuánto excipiente de manteca de cacao quedó por fuera cuando yo cargué con fármaco con ese 12% de aminofilina? Entonces, aquí, lo primero que yo tengo que tener en cuenta o que yo debo calcular, bueno, ya yo sé, manteca de cacao es excipiente, aminofilina es principio activo. Y para ello, entonces, nosotros debemos calcular los gramos de manteca de cacao desplazados por la aminofilina, y para calcular ese factor de desplazamiento, lo primero que yo debo conocer son los gramos de aminofilina que hay contenido en estos 10 supositorios, ¿vale? Te está diciendo que
33,1 gramos que pesan los 10 supositorios contienen 12% de aminofilina. Es decir, de esos 33,1 gramos, tú solamente tienes 3,972 gramos de aminofilina, que para ti representa el principio activo. El resto es manteca de cacao, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tienes 3,972 gramos de aminofilina, entonces en esos supositorios en blanco tú vas a tener 33,1 menos 3,972, tú tienes entonces gramos de manteca de cacao en esos supositorios en blanco. Entonces, ¿ves tú la diferencia? 9. No es una relación como quien dice 1-1, ¿vale? Entonces, ahora tú dices, bueno, ¿cuál es entonces la manteca de cacao que fueron desplazadas? ¿Qué cantidad de manteca de cacao fue desplazada por esa cantidad de aminofilina? Si tú sabes que los supositorios en blanco pesaban 31,5 gramos y el peso de manteca de cacao en los supositorios cargados apenas fue 29,128, entonces tú tienes que eso da 2,372. 2,372 gramos de manteca de cacao fueron desplazados por 3,972 gramos de aminofilina. Entonces, ya teniendo claro esto, tú calculas el factor de desplazamiento, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Si 3,972 gramos de aminofilina desplazan 2,372 gramos de manteca de cacao, entonces 1 gramo de aminofilina desplazará el factor de desplazamiento, desplazará X. Tú calculas allí el factor de desplazamiento y eso te da 0,597. ¿Vale? Espera un momentico, que no estoy segura de este resultado. 1 por 2,372 entre 3,9 72, 0,597, sí señor, 0,597. Eso es lo que sería el factor de desplazamiento. Entonces, ¿entendemos cómo calculamos el factor de desplazamiento? ¿Lo entendimos? Sí, señora. Hola. Más o menos. Sí, bueno. Profe, ¿puedes repetir? Disculpen. Bueno, ¿desde dónde quieres que repita? O sea, luego de sacar lo del 3,97, hasta ahí bien, porque es lo del porcentaje del 12%. Ajá, ajá. Lo de la resta bien, porque se le resta pues lo que tiene de Eso del aminofilina al supositorio. general, Ajá, menos. que es lo que se saca de manteca de cacao. Ajá. Luego de ese 31,5 se le resta la manteca de cacao. O sea, 31,5 es el peso de la manteca de cacao en el supositorio puro, en el supositorio en blanco, como tal. ¿Sí? ¿Vale? El Sí. supositorio, ese supositorio en blanco, a ese supositorio en blanco, cuando lo cargamos, estamos poniendo solo gramos de manteca
de cacao. ¿Vale? Aquí tú estás teniendo en cuenta el peso y la densidad del supositorio. Mira, por ejemplo, si tú sabes, si tú tienes 3.972, por lógica, si tuvieran la misma densidad, 3.972 gramos de aminofilina es lo que tú vas a poner, ¿verdad? Y los supositorios, ya tienes claro que en el supositorio te cabe, en los 10 supositorios en el molde te caben 31,5 gramos, o sea, aproximadamente 3 gramos por supositorio, ¿verdad? Si tuvieran la misma densidad, tú únicamente restabas este 3.97 de este 31,5 menos 3.972, dirías, aquí tendría que poner 27 gramos, 27.5 gramos aproximadamente de manteca de cacao. Pero es que resulta que esto no tiene la misma densidad. No, la densidad no es igual. Y por tanto, como la densidad difiere, él ocupa un volumen distinto. Aquí lo que tú tienes que tener en cuenta es que la dosificación tú la estás haciendo en volumen, no la estás haciendo en peso. Un comprimido, si fuera un supositorio que tú estuvieras elaborando por compresión, fuera muy fácil porque tú nada más hacías del volumen de un molde, del volumen de un molde. Y según la densidad, así va a ser el espacio que va a ocupar cada componente en este molde. Por eso es que les digo, nada más lo calculamos con los supositorios que se preparan en suspensión. Porque cuando hablamos de un supositorio en solución, también nos pasaría lo mismo. Nosotros tenemos a un principio activo totalmente solubilizado y la solución va a estar líquida. La solución va a estar líquida, se supone que cuando yo solubilice, el principio activo está correctamente distribuido en toda la solución, porque esa es la solución, un sistema homogéneo. Un sistema que si tú tomas una alícuota del principio, del centro o del final, siempre va a tener la misma concentración del principio activo. Siempre va a tener. Entonces, aquí tú vas a moldearlo, la solución, y no vas a tener en cuenta esto. Pero cuando tú estás hablando de una suspensión, tú estás poniendo el fármaco sólido. Y como estás poniendo el fármaco sólido, él te va a ocupar un volumen determinado que tú tienes que tener en cuenta. Por esa razón es que tú calculas este factor de desplazamiento. ¿Vale? ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo entendemos? ¿Mm? Sí, profe. Bueno, sí lo entendemos. Miren, esto, lo que yo hice fue, acuérdense la fórmula que les puse ahorita. A ver, ¿cómo era la fórmula? El factor de desplazamiento era igual a ¿qué? Era igual al peso del supositorio solamente con excipiente menos el peso del supositorio cargado con fármaco sobre la cantidad de principio activo, y todo esto sobre el principio activo. Yo lo que les hice fue parte por parte, pero si ustedes reemplazaran en esta fórmula el factor de desplazamiento, entonces va a ser igual al peso del supositorio, 31,5 los supositorios en blanco, menos 33,1, que es el peso de supositorio de fármaco con excipiente, menos el peso de la aminofilina, que ya la calculamos, que es el 12% sobre
3.972. ¿Saquen cuenta de cuánto les da? ¿Cuánto les dio? Profe, pero tenía que dar igual que el resultado anterior. Claro, da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo aquí se los hice por parte y ya. Lo que hice fue después plantear la regla de 3. Da exactamente lo mismo. Ahora, a ver. Vamos a ver. Ejemplo, ¿vale? Teniendo en cuenta el ejemplo anterior. Si yo les digo a ustedes que cantidades de manteca de cacao y de aminofilina se necesitarán para preparar 200 supositorios que contengan 0,65 gramos de aminofilina cada uno. ¿Cómo haríamos nosotros este ejercicio? Teniendo en cuenta estos datos. Teniendo en cuenta estos datos que ya nosotros calculamos aquí. Estos datos que ya calculamos. ¿Cómo creen ustedes que calcularíamos eso? A ver. A ver, aquí es muy fácil. Aquí, mira lo que te está diciendo el ejercicio. Yo voy a preparar 200 supositorios. Voy a preparar 200 supositorios, ¿verdad? Pero cada supositorio va a tener una carga de fármaco de 0.65 gramos por supositorio, ¿verdad? Por lo tanto, si yo voy a preparar 0.65, si yo voy a preparar 200 supositorios, perdón, entonces yo voy a necesitar 130 gramos de fármaco, ¿vale? 130 gramos de fármaco. Ahora, ¿cuánta es? Ya tengo el principio activo, ya tengo la aminofilina que yo necesito para preparar estos 200 supositorios, ¿verdad? Si yo necesito 130 gramos de aminofilina, entonces ¿cuánto necesitaría de manteca de cacao? ¿Vale? Yo tengo que tener en cuenta que la aminofilina tiene un desplazamiento, que lo acabamos de calcular. ¿Cuánto era el factor de desplazamiento? 0,597, ¿verdad? 0,597 era mi factor de desplazamiento que yo acabo de calcular. Por lo tanto, si 1 gramo de aminofilina me desplaza 0,0597, entonces 130, ¿cuánto me estarán desplazando? 0,597 por 130, entonces eso me da, creo que no tengo este dato,
130 por 0.597, 77,61. 77,61 gramos de manteca de cacao desplazada, ¿verdad? Por esos 130 gramos de principio activo, ¿vale? Ahora, para preparar 200 supositorios, ¿cuánto necesito? Sí, para preparar supositorios solo con manteca de cacao, para preparar 10 gramos, 10 supositorios, perdón. Yo necesito 31,5 gramos para preparar 200 supositorios, entonces yo necesito 630 gramos de manteca de cacao. Teniendo en cuenta el excipiente desplazado, entonces yo voy a necesitar 630 gramos menos 77,61, que es lo que me desplaza 130 gramos de manteca de cacao. Entonces yo voy a necesitar menos 630, 552,39 gramos de manteca de cacao para preparar estos 200 supositorios que me piden. ¿Claro? Profe, ¿podría devolverse a la última parte, por favor? Aquí. Sí, señora. Gracias. Ok. Bueno, chicos. Ustedes no sé si vieron en Zigbee que yo les puse un taller, ¿verdad? Un taller que tiene unos 4 ejercicios de este tipo de aplicación para que ustedes resuelven y me lo entreguen en parejas, ¿vale? Aquí en este grupo, no sé si es bueno, no sé. Yo les puse las parejas, yo les había pedido las parejas a ustedes desde hace rato, el grupo 3 me las mandó, ya las tengo organizadas, pero el grupo 1 no me mandó nunca esta relación de pareja, por lo tanto yo hice que el Zigbee la hiciera de manera aleatoria, porque no la estuve buscando ayer en el correo, no encontré la relación, es el único grupo que no me mandó las parejas. Me mandó el grupo 2, el grupo 4 las tengo, el grupo 3 las tengo, el grupo 1 no lo tengo, por eso es que yo hice que la plataforma. Profe, ¿puede poner el ejercicio completo ahí para tomarle captura? Sí, señora, por favor. Los dos. El segundo. Ya el primero es más fácil porque pues tiene la fórmula como tal. ¿Vale? Pero tengan en cuenta también que en algunas ocasiones yo les doy la densidad. Acuérdense que yo les estaba explicando al principio que nosotros podemos calcular factor de desplazamiento también teniendo en cuenta densidades, ¿vale? Acuérdense todas las fórmulas que les he dado. Acuérdense todas las fórmulas que les he dado, ¿vale? Que yo puedo calcular factor de desplazamiento teniendo en cuenta densidades de fármaco y de excipiente, ¿vale? Hay distintas formas, tienen que ver los datos que se les doy para que ustedes calculen entonces con cuál fórmula les sirven a ustedes. Si les doy los fármacos, si les doy el peso del fármaco, si les doy las densidades, para que ustedes me calculen entonces el factor de desplazamiento, ¿vale? Entonces, por el día de hoy vamos a dejar aquí. Nos vemos el próximo jueves. El día lunes, pues obviamente no tenemos... Dígame, Angie.
No tenemos laboratorio porque es lunes de carnaval. Profe, disculpe, con respecto a las notas del laboratorio, cuando no, a las notas del examen, perdón, ¿cuándo no las dará? Antes del 5 de abril. Ok, Profe, yo tengo una gracias. pregunta. ¿Cómo vamos a saber con quién estamos en el, con quién nos hizo la pareja el SICBI en el taller? Bueno, no se los indica, no se los está indicando a ustedes. ¿En qué grupo No, estás? profe. Deja, ya te digo con quién. No. Ya te lo digo cómo lo distribuyó él. Profe, pero no podemos nosotros escoger los grupos ahora mismo. De todos modos, eso No, mi se demora amor, como porque un tú sabes momento. lo que yo me demoro, desde que yo les pedí a ustedes eso, y tú sabes lo que yo me demoro cambiándoles eso, haciendo eso de manera manual. ¿Mm? Ahora, profe, también no estoy segura si es eso de que en la primera línea aparece grupo y luego aparece grupo 1. No sé si los demás tendrán como grupo 2, grupo 3. Bueno, aquí está. Grupo A, B, C. Bueno, el grupo A, Álvaro Romero y Dina Luz Tamara Montoya. Grupo 2, Grupo B, Sebastián Herrera, Luisa Pertús. Grupo C, Juan Fernández, Adriana Pérez. Grupo D, Ruth Ceballo, Leivis Tinoco. Grupo E, Danielis de la Hoz, Johanna Rodríguez. Grupo F, Yulina Jiménez, Manuel